acción para la mejora, o sea, porque veo que es un resultado contundente, pero no presentaron, por ejemplo, propuestas de mejora de acción de eso que tienen ahí. ¿Qué acciones proponen ustedes para corregir esos números, pero dentro del proyecto, no? Bueno, respecto a lo primero, el tema del plan de estudio y respecto a la cuestión de la organización de los estudios, nosotros lo llamamos estrategia de aprendizaje. Entonces eso se trabaja en los primeros talleres que se hace con los ingresantes y después cada tutor lo vuelve a reforzar con su grupo de tutorando, ¿sí? O sea, para nosotros también es una cuestión clave. Y respecto a lo segundo, al tema de lo segundo, de la mejora, nosotros cuando hacemos la reunión de los tutores, a su vez hacemos talleres donde los chicos tienen que ver cómo superar tal cosa o qué alternativa tienen ante determinada dificultad. Y se buscan las mediaciones, o sea, se está haciendo. Ahora bien, desde esa mirada está todo perfecto. Ahora el problema es que eso también se aprende, organizar se aprende, no es que de un día para otro con un solo dispositivo ya tenemos asegurado, no es un eureka que se da en el momento en que se le da la herramienta va a ser significada en la medida que transita, ¿no es cierto?, ayudado por el profesor, por el equipo cátedra, por los tutores, por sus compañeros de albergue, de su familia, etc. O sea, está muy bien esto porque me parece que esto es el arranque del proyecto. Sí, Julie, ¿vos querías? No, yo lo que le quería decir a Mario que me parece muy pertinente la pregunta, ¿cuáles son las respuestas de mejora? En los procesos de aprendizaje son lentos en este sentido, Mario. Este año recién estamos implementando todo este trabajo. Es un cuatrimestre, muy poco tiempo, si bien los resultados están estos, para que nosotros hagamos una evaluación de nuestras estrategias, en qué fallaron y en qué no fallaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llegado fin de año, vamos a tener que hacer una mirada. Nosotros del equipo, de las acciones, primero de los resultados, nosotros como equipo, las acciones que hicimos y evaluar esas acciones. Y también escuchar a los alumnos, implementar encuestas a los alumnos para ver qué ellos opinan, porque por ahí uno piensa que uno va en un sentido y los alumnos no entienden en el sentido que uno. O sea, es muy poco tiempo para decir, bueno, ya cambio el rumbo. 4 meses, un cuatrimestre, en un proceso de enseñanza y aprendizaje, es muy poco tiempo para hacer cambios. Ya inicialmente definimos toda una estrategia. Llegado el fin de año, vamos a hacer una evaluación de las distintas componentes. Y ahí vamos a ver cómo vamos haciendo los ajustes. ¿Está? Sí, está. Perdón, voy a ser odiosa con esto, pero por una cuestión de organización hay aproximadamente 5 personas que quieren preguntar cosas, entonces, o plantear algo, así que vamos a permitir que las planteen de la manera más concreta posible, por favor. En este caso José, Miguel, Patricia, Alejandra, sí. Así que vamos a plantear que las realicen de la manera más concreta posible y en función de eso que puedan responder. ¿Sí? Sí. Solo para complementar un poco lo que planteaban Miriam y Julieta, ¿no? Bueno, si bien Julieta muestra los indicadores cuantitativos, nosotros también tenemos el relato de los estudiantes, que son, bueno, otros indicadores que, bueno, no nos dan tiempo para plantearlos acá. Pero por otro lado, me parece que esto es una cuestión donde hay acciones que no se resuelven de manera individual, digamos. Si bien nosotros lo trabajamos en el módulo introductorio, en las acciones con las tutorías, pero hay aspectos que no se trabajan o no se pueden realizar únicamente en el plano individual, digamos. Y yo me voy a permitir un poquitito de disentir con esa mirada fatalista, digamos, de los resultados. Porque, y esto lo digo a partir de haber escuchado los relatos de los estudiantes cuando les hice las entrevistas en relación a las becas. Lo que está sucediendo a nivel social es un tsunami, digamos, ¿sí? Entonces, me parece que acá hay un cierto colchón
o sea, los datos no son buenos, ¿sí? Los indicadores cuantitativos no son buenos, pero lo que está sucediendo afuera no es nada bueno. Entonces me parece que uno tiene que analizar en ese contexto. Y en ese sentido el análisis que lo hago, yo lo hago, nos decimos, es una reflexión que veo que me parece que hay como una cierta retención teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual. Eso, ¿no? Bueno, concretamente, José, Miguel, Patricia y Bueno, me alegra mucho el trabajo de hace muchos años que están haciendo ustedes en la básica. Los resultados, quizá no sé si decirles lo esperado, son resultados que siempre más o menos tenemos aquí. No es culpa del equipo, está el tsunami que estamos hablando. Y una cosa muy importante, los chicos dicen que esto es ingeniería. ¿Y qué es la ingeniería? Le decimos nosotros el primer día. Es decir, que tienes que aplicar el ingenio. ¿Y quiénes te van a dar el ingenio? Las exactas, matemática, física y química. Por algo están aquí y van a necesitar trapecillos como dicen. Y eso es importante que él de entrada sepa qué está haciendo. Voy a hacerlo más simple todo eso porque realmente yo trabajo con chicos de la secundaria y veo que eso está pasando. Los felicito por el sistema de tutorando que antes no lo había. Pero ¿por qué más que todo eso? Porque es un contacto entre ellos y el tutor. Es distinto cuando estamos en las clases ilustrativas nuestras. Ellos no preguntan nada. No preguntan absolutamente nada casi. Cuando están montando tutores es como si estuvieran con su profesor particular. Entonces ese tipo de cosas pienso que reforzar algo, me parece muy bien para lo que están haciendo ustedes y por simplemente reforzando más nuestro mundo de barrio. Los felicito por el trabajo muy bien. gracias. Miguel. Sí, el trabajo me parece súper que se llega a avanzar, principalmente del proceso de evaluación externa. Lo que sí yo sugiero al equipo de trabajo que tomen los datos de toda datos históricos de la Facultad de Ciencias Forestales e incorporen datos de otras universidades en términos relativos. Hay un componente que es, hay un componente vocacional, que me parece que no sé si aparece o no aparece el tema. El tema, Mariela, del tsunami, yo entiendo la situación estructural, coyuntural que estamos viviendo, pero ya hemos pasado varios tsunamis a lo largo de la vida de la propia Universidad Nacional de Misiones, particularmente en la facultad. Y una pregunta concreta, ¿aparece el tema de la calidad de los docentes en la entrevista, Mariela, o los datos? Sí aparece. ¿Aparece? Por eso, esas cuestiones no vamos a manejar acá. No, está bien, pero es importante que aparezca y que esos temas se conversen. Aparecen, y ¿sabes por qué? Por eso digo que acá también tuve la discreción de no mostrar datos comparativos cátedra A, cátedra B. No, es decir, pongo el paquete completo, porque esa instancia de evaluación cruda, real, necesaria, porque vuelvo a repetirlo, si no, seguimos metiendo la mugre bajo el colchón. Esa realidad tenemos que trabajar dentro del propio equipo y entre los propios pares. Hay instancias que tienen que ver solamente de los propios pares. Hay instancias que tienen que ver de construcción colectiva, hay diferentes instancias. Entonces, acá lo que mostré, por eso puse ahí título, resultados globales. ¿Está? A partir de acá, y dije también, fui clara, hagámonos cargo, dije. Fui clara también. Entonces, ese trabajo va a ser después más en pequeño. ¿Ah? Gracias. Roberto. Sí. A ver, me parece buenísimo, digamos, la idea. Seguramente, y fueron muy claras que están empezando con el tema, yo creo que hay que no solo seguirlo, sino que ampliarlo. Como relación a esto, dos cuestiones. Lo que vos planteás, insistís en cuanto a atención, creo que es una de las tareas más difíciles, por lo menos para mí siempre lo fue, el hecho de la evaluación, porque, digamos, nadie quiere ir a una operación con un médico que le regalaron porque había que aprobar, digamos, eso está muy claro. Lo que no está muy claro es cómo hacemos desde la universidad para tratar de garantizar esa palabrita, entre comillas, que es el nivel necesario.
Obviamente en las carreras, quizás, no sé si todas, pero las ingenierías que conozco, y mucho, tienen una base central en la materia de primero, segundo y parcialmente tercero. La tecnología del cuarto y quinto año, cualquier carreras, digamos, no tiene nada que ver la de hoy con la de 5 años atrás. Hablemos de 40. En cambio, la química, la física, la botánica sigue siendo la misma, la que yo estudié en los años 70 y la que estoy estudiando los chicos ahora. De tal manera que no aflojar en esta materia es clave. Es clave para todo el futuro de la sociedad argentina, no solo de los resultados de la sociedad. Lamentablemente tengo que decir que el tercer año, cosa que hace 40 y pico que estoy, digamos, estos últimos años venimos sin hacer el seguimiento que había que encargarlo, deberíamos encargarlo nosotros, por lo menos en nuestra disciplina. Este año concretamente tuvimos un 50% de ganamiento en la formación. No digo que el año pasado tuvimos 50 o 30, pero venimos también con estos números preocupantes. Este año, digamos, de 60, digamos, terminaron 29. Entonces nos pusimos a reflexionar y, como viejos que somos, tenemos en el gabinete encima ahora bastante espacio, entonces tenemos parciales de los años 80 y 90, que si alguno de los egresados quieren verlo, capaz que los recuperamos. Y con Horacio decíamos, hijito, que si hubiésemos tomado esos parciales, hubiéramos tenido más del 50% de ganamiento. En tercer año. O sea que lo que ustedes están planteando tiene una proyección, digamos, que supera amplísimamente al desgranamiento en primer año. Por eso yo creo que un problema Que no. seguramente en tercero ya no hay tanta deserción. Pero cuando vos ves que has bochado a 5 veces a una persona en un final, decís, si yo me tengo que hacer cargo también de mi parte, que hay veces que la predisposición no es la misma, digamos, que en cuanto a nivel de exigencia. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, le voy a decir algo que es de obviedad absoluta, pero en cualquier planificación está lo que se llama contexto. El contexto básicamente es aquello que nosotros no podemos modificar. El tsunami, como dice Miguel, digamos, del 89, del 99-2000, del actual, vivimos en eso ahora. La cultura de nuestra sociedad, ¿cuál es? Esa famosa ecuación, digamos, que vos referiste, digamos, yo le pondría un nombre un poco más grosero, digamos, para hacer más claro todavía. ¿Cómo vemos como sociedad esa ecuación? Los que tenemos más de 60 años, más de 50, más de 40, cada vez uno va viendo que el nivel de lo que te exigieron a vos 40 años atrás es distinto y en el 2050 el nivel de... Eso como sociedad es el problema, que se refleja en la escuela secundaria, obviamente. ¿Qué valor dan los padres? Obviamente con excepciones, digamos, a la formación de sus hijos. Esa imagen, digamos, del profesor, del padre o madre y del chico de los años 60, que se viralizó hace años por el lado del portugués, no sé dónde surgió, digamos, donde estaba el profesor y el maestro, digamos, el padre y el maestro, o la madre y la maestra, digamos, señalando al chico, se invirtió y señalan al maestro y o al maestro en los años 90-2000. Eso es una realidad, ¿no ves? Entonces, ¿cómo hacemos de la universidad para resolver un problema con gente que viene sin el hábito del esfuerzo? Porque en la secundaria, que no sepan cuándo nació San Martín, si la madre de Sarmiento, digamos, en San Juan, hacía o no galletita dulce, digamos, es totalmente secundario, pero vienen sin la cultura del esfuerzo. Y nosotros de golpe le tenemos que explicar, que planificarle la vida, que ayudarle en esto, que ayudarle en lo otro, que la cuestión socioeconómica, la cual la UNAM debe ser uno de los ejemplos, digamos, a nivel nacional, de retención en ese aspecto, pero te encontrás con el otro, que es la atención que vos planteabas. ¿Cómo resolves eso? Entonces, ¿nos vamos a hacer cargo de todo o hay algo que tenemos que ser también muy claro, digamos, de que en tanto no se resuelva, los esfuerzos que tenemos que hacer los tenemos que seguir haciendo, tenemos que hacer lo máximo posible de nuestro lado, pero lamentablemente los resultados que vamos a esperar van a ser absolutamente paliativos, van a ser un peligro en un cáncer. El problema más serio que tenemos como sociedad, creo que cuando uno ve y analiza lo que son las encuestas, digamos, de cuáles son las prioridades y los problemas y las inquietudes de los argentinos, aparece la economía, la inseguridad, los viajes al exterior y la educación. Si aparece dentro de los primeros días, no tengo que poner contento. Disculpame, me fui, pero me parece que es un efecto global, sin dudable, que no podemos solo mirarnos nosotros y creer que lo vamos a resolver. Perdón, Patricia y Alejandra.
y después hacemos un cierre, por favor, porque nos quedan muchos porque amerita grupos un encuentro exclusivo. y aparte, claro, esto realmente amerita una jornada completa de discusión y de análisis, ¿no? Que sería importante, sí, totalmente. Bien, Patricia, te escuchamos, por favor. Por un lado, felicitar el trabajo que están haciendo. Me pareció muy acertada la reflexión de Julieta. Creo que es un tema fundamental y que no debe quedarse en las básicas, sino que ese tipo de análisis debe continuar con el resto de los años de la carrera. Así que es fundamental, incluso cuando estamos pensando en reestructurar o cambiar o reperfilar, ahora se usan los planes de estudio, digamos, tenemos que primero hacer este tipo de análisis y realmente trabajar en cómo mejorar esa empatía y ese sistema, digamos, la pedagogía y cómo nos relacionamos con los alumnos, ¿no es cierto? Tenemos que saber dónde estamos parados, de dónde partimos, cuál es nuestra línea base para ver cómo vamos construyendo el conocimiento en los diferentes años de la carrera. Por lo cual, este tipo de trabajo me parece que no debe terminar en las básicas, deberíamos todos incluirnos y continuar en otras asignaturas. Eso por un lado, realmente felicitar el trabajo de tutoría, creo que es un apoyo fundamental. Por el otro lado, me parece que es un tema tan importante que lamento que haya sesiones simultáneas. Sé que el tiempo es escaso, no nos permite hacerlo de otra manera, pero me parece que acá, y escuchando este tipo de presentaciones, deberíamos estar todos los docentes de todas las asignaturas, porque uno aprende muchísimo, ¿no es cierto? Cada una de estas presentaciones no solo el alumno, el docente también tiene que estar abierto a aprender y modificar sus formas de enseñanza. Creo que también, por lo que decía Roberto, creo que si bien no podemos hacernos responsables de todas las problemáticas sociales y socioeconómicas del país, pero sí debemos usar mucho el contrato pedagógico, que es nuestra planificación, y el primer día de clase para dejarle claro a los alumnos qué es lo que esperamos y qué es la responsabilidad que ellos deben asumir con la asignatura. Y mantener esa responsabilidad. El alumno y el docente también tiene que ser responsable cuando muestra ese contrato pedagógico y que se cumpla durante toda la cursada, no a mitad de camino cambiar o ofrecerle cosas nuevas al alumno que los recolocamos en la mitad de camino y probablemente en algunos casos hace que favorezca la deserción en la asignatura. Entonces creo que ese es un tema importantísimo. Es decir, la planificación que presentamos no es solamente para cumplir con la académica, sino que es para reflexionarla desde la cátedra y llevarla a cabo y trabajarla con el alumno y hacer que sea un contrato docente-alumno, que es fundamental. Eso creo que hace parte de la responsabilidad, que la compartamos, no solo sea el docente que tenga que ser responsable, sino que el alumno va a ser responsable de lo que tiene que hacer. A nosotros nos da mucho resultado en la cátedra gestor, incluso pensé que era porque estábamos en las materias del último año, pero ahora estoy en cátedras de segundo y de tercer año, y el poner en claro los puntos de ese contrato realmente nos sirve muchísimo para trabajar en las cursadas con alumnos de segundo año. Pero creo que bueno, esto da para una reunión, una asamblea, algo donde todos los docentes de la facultad estén involucrados. Gracias por el trabajo. Gracias, Patricia. ¿La escuchamos, Alejandra? Sí, por ahí hay cuestiones que me hacen ruido en cuanto a no al trabajo en sí, sino a algunas preguntas que se fueron haciendo luego de la exposición. En principio, en relación a la exposición, me parece interesante que ustedes hicieron foco en muchas dimensiones que hacen a que un alumno permanezca o no durante el proceso de cursada. Las materias que ustedes, sobre las cuales trabajaron, los espacios curriculares sobre los que trabajaron, no son materias que podamos definirlas como que traigan claridad desde el nivel medio, ¿sí? Muy bien señalado el hecho de que nos tenemos que hacer cargo en la universidad
de qué está pasando en relación a las expectativas que tenemos los docentes respecto de cómo deben ingresar estos estudiantes, ¿sí? Porque ahí se produce una brecha que es muy grande y la brecha tal vez no sea de conocimiento, sino de expectativas. Entonces, yo en la universidad estoy poniendo una expectativa muy alta, ¿sí? Porque considero que en el nivel medio se debiera haber desarrollado tales o cuales competencias o habilidades y que éstas debieran traerse desde el nivel primario. El problema es que, ¿qué es lo que entendemos en el sistema educativo en general por estas habilidades en el campo de estas disciplinas? Particularmente me pareció muy interesante lo que usted proponía, de que el hecho de ponernos a problematizar la situación es lo primero y lo clave, y hay una dimensión que señaló la colega acá, que es el pensamiento crítico no es atributo de una disciplina, ¿sí? El pensamiento crítico nos debemos hacer cargo todos. No podemos pensar o pretender que sean solo estas disciplinas aquellas que sean las responsables de desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, primero. Segundo, cuando trabajamos, digamos, con modelos educativos o pedagógicos como los que trabajan bajo la resolución de problemas, ¿por qué no todas las cátedras podríamos pensar en retomar conceptos que se trabajan en estas disciplinas? Que hagan que yo, estudiante, tenga que recuperar eso para poder resolver algo. Porque pasa algo. Nosotros consideramos que, bueno, estas disciplinas se tienen que enseñar ahí, se sostienen ahí, se mantienen ahí. Resulta que no, el estudiante se empieza a preguntar, muchas veces ustedes lo habrán visto, ¿para qué me sirve esto si a lo largo de la carrera yo después, cuando me reciba, jamás lo voy a usar? Y lo que usted dijo es esencial, sí lo vas a usar. Hay un desarrollo del pensamiento que estas disciplinas son las que hacen foco. Ahora, en esos modos de pensar, una cuestión interesante sobre la cual podrían avanzar ustedes es cuáles son justamente esos modos de pensamiento que se deben desarrollar en estas disciplinas y, claro, pero no solo el pensamiento crítico, el de resolución de problemas, sino aquellos que hacen esencialmente a la disciplina. Y ahí traspolar y discutir, que esto es justamente lo interesante de esta situación. Trabajamos sobre eso, lo que pasa es que falta tiempo, falta tiempo, uno acá cuando expone va poniendo la idea. No, totalmente, pero es que eso es evidente. Otra cosa, esto de poner sobre la mesa y decir así abiertamente, lo marcado estos son los resultados, no sirven, digamos, si yo solamente empiezo a mirar, ¿y qué les habrá pasado que tienen esos resultados? Sino que yo, que estoy escuchando, me pregunte, ¿qué pasa en mi cátedra? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en mi cátedra en el mismo año para que los resultados de esa otra disciplina también, digamos, o sea, yo contribuya a que esos resultados mejoren? Me parece que esa es la clave del trabajo en área y otro del trabajo interdisciplinario o interáreas. Respecto al contexto, ahí voy a discernir completamente con lo que planteó el colega acá, Miguel, en relación a esto de comparar resultados en este contexto respecto de otras universidades. Porque cada universidad tiene su situación particular. Cada carrera tiene su situación particular.
Nosotros en la Universidad Nacional de Misiones tenemos un contexto que no va a ser igual en ninguna otra universidad. Las ingenierías tienen estándares, perfecto, pero eso no significa que todos los estudiantes tengan un cerebro estandarizado, ¿sí? Lo que nos hace replantearnos, digamos, cuando nos comparamos, ¿en qué sentido nos vamos a comparar? Porque si nos vamos a comparar en términos de resultados, y no, imposible. Porque la situación económica sí influye. La situación cultural sí influye. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto del nivel medio, el nivel primario? ¿De dónde ingresan? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las expectativas de los padres? Porque a veces las expectativas están puestas en los padres, no en los estudiantes. Y eso también influye. Y por otro lado, influye qué es lo que pasa en el aula. Yo voy a tener todos los años estudiantes heterogéneos. Entonces, yo no puedo pretender, digamos, que cuando hablo de contexto, remitirme solo al contexto provincial, nacional, a las políticas, digamos, o a los modelos educativos y políticos y educativos, mejor dicho, o de política educativa, sino que me tengo que remitir a qué contexto también tengo en el aula, en ese año particular que estoy analizando. Y ahí entra mucho en valor la parte que ustedes están haciendo del análisis cualitativo de los datos. Así que destacable, me pareció muy interesante para ayudarnos a pensar a todos en un montón de cosas que están, digamos, remarcadas las preguntas en la página de la UNAM para que todos pensemos. Un gusto, gracias por los aportes. Los invito hoy a las 2:30 de la tarde, voy a hacer como hacen ahora. Si quieren saber, quieren seguir sabiendo cómo piensan los alumnos de ingeniería forestal, de ingeniería agronómica, respecto a las actitudes que asumen cuando aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan, los invito hoy a las 2:30 de la tarde a escuchar un proyecto de investigación que es sobre las motivaciones académicas de los alumnos de la carrera de ingeniería. Ahí también se